Estás viendo Canal 12, el canal de aquí. Advertencia. Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. La opinión, la otra forma de ver la noticia. Este es nuestro sencillo pero significativo homenaje a los tres colegas, a los tres periodistas, dos periodistas y el conductor del vehículo que fueron secuestrados por el grupo disidente de la FARC al mando de alias Guacho en la frontera colombo-ecuatoriana y que finalmente fueron asesinados por este grupo subversivo, narcotraficante, a raíz de que Lenín Moreno, presidente de Ecuador, y Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, no aceptaran las peticiones de soltar a unos guerrilleros de la FARC, tres guerrilleros de la FARC que estaban presos en Ecuador para que se unieran a ese grupo disidente, que ya está comprobado que no son más de 30 los que andan en la disidencia y que además los dirige alias Guacho, que es de nacionalidad ecuatoriana, porque la FARC tenían militantes no solamente colombianos, sino ustedes recuerdan a Tanya, la holandesa que vino de turista a Colombia y terminó uniéndose al grupo subversivo de la FARC. Los dos gobiernos ya han dispuesto con sus fuerzas militares a hacer ataques conjuntos porque hay uno de los guerrilleros desmovilizados de la FARC que les ha dado todo el itinerario, los sitios, los lugares donde está operando este grupo y cómo se abastecen de armas desde Tumaco, Nariño, y las llevan al sitio donde están en la frontera entre Colombia y Ecuador. Ojalá sea pronto porque callar a la prensa ecuatoriana, eran periodistas del diario El Comercio, algo así si sopesamos como El Espectador o El Tiempo acá en Colombia, uno de los periódicos más prestigiosos del Ecuador. Pues paz en la tumba de estos tres colegas trabajadores de los medios de comunicación. Jaime Vergara es el director, Giselle Vergara la coordinadora. Presentación de este amigo Sergio Antonio Berrío de la COR Colombia y el Colegio Nacional de Periodistas. Hoy, como siempre, tenemos invitados cada vez que necesitamos declarar algunas situaciones que se dan tanto en el magisterio como a nivel general, políticas generales. Nos acompaña el profesor, el docente, el licenciado Arturo Álvarez. Hoy contamos con él porque vamos a entrar de lleno a analizar cómo está el sistema educativo acá en Sincelejo, ya que él pertenece a las ODES, cómo lo mira a nivel departamental, si ya el magisterio afiliado a la Secretaría, adscrito a la Secretaría de Educación de Sincelejo, por fin terminó con el estribillo escarlata, ¿dónde está la plata? Y todos esos temas que
que nos gustan dilucidar para que ustedes, amables televidentes, tengan una mejor percepción de cómo se dan las cosas en nuestros medios. Antes de entrar en materia, Arturo, deseándole sinceramente, de todo corazón, a nuestro director también, Jaime Vergara, que se restablezca pronto y nos acompañe acá en el set de Claro, Canal 12 de Claro, donde todos los sábados estaba con nosotros, pero que lastimosamente tiene 2 sábados de no estar. Se encontraba en la ciudad de Medellín, donde se realizó una serie de chequeos médicos, los cuales, bueno, ya descubrieron que tiene y le mandaron su tratamiento médico. Ojalá lo haga al pie de la letra para que pronto esté con nosotros acá Jaime Vergara. Arturo Álvarez, gracias por atender siempre nuestra invitación. Gracias a usted, Sergio, por invitarme siempre a intentar aclarar algunas cosas sobre el comportamiento político y social del departamento de Sucre. Su opinión acerca de este grupo disidente de la FARC y el asesinato de los 3 periodistas ecuatorianos. Bueno, son varias las cosas que hay que decir sobre el tema. Lo primero es que es típico de los países latinoamericanos abandonar las zonas de frontera. El progreso de los países debe entrar desde las zonas más distantes, desde las zonas de frontera. Y por eso sus ejércitos siempre resguardan la frontera. En América Latina no pasa esto, distinto de pronto Chile, Uruguay y algunos países del cono sur que manejan un tipo de frontera desarrollada. En el norte de Sudamérica tenemos problemas con la frontera. Y como hay ausencia de Estado, no solamente de fuerza militar, sino presencia social del Estado. Recordemos la frontera entre Colombia y Brasil, donde la energía eléctrica la toman de Brasil y los niños en las escuelas terminan cantando al inicio de la clase el himno de Brasil. El himno de Brasil. Entonces se va perdiendo la identidad nacional por eso. Esta zona es una zona bastante porosa, se le llama sociológicamente, porque no se sabe dónde empieza y dónde termina Colombia. Y como es una zona olvidada por ambos estados, Ecuador y Venezuela, es fácil para desarrollar cualquier tipo de delincuencia. Y es claro que desde hoy en adelante empecemos a identificar qué es qué cosa. Por ejemplo, hablar de disidencia de la FARC, a mí me parece que sociológicamente es equivocado. Hay que hablar de grupos narcotraficantes que están armados allí. Son grupos narcotraficantes. La guerrilla de la FARC se entregó. Todo quien quedó haciendo ejercicio de narcotráfico y frente a eso hay que darle tratamiento de narcotraficante. Hay que perseguirlo no como guerrilleros disidentes, hay que perseguirlo como narcotraficantes que aprovechan y establecen el terror para ambos estados. Siempre que se abandona una zona fronteriza sucede esto. Mire el tirillafloje entre los 2 presidentes de Ecuador y el de Colombia. Los 2 dicen, es que lo mataron allá, es que lo secuestraron aquí, sí. Es que él es de allá. No, es una responsabilidad compartida. Los jefes de Estado tienen que responder ante la comunidad internacional por derechos fundamentales de los periodistas que hacen su labor de informar. En esa zona difícilmente puede entrar alguien en presencia del Estado. Los periodistas preguntando de qué sucede aquí se convirtió en un peligro para estos mafiosos que delinquen en la zona de frontera. Y los estados no ejercen. Con la salida de la FARC inmediatamente tenía que llegar el Estado. Claro, el Estado. El Estado no llega inmediatamente y por eso se reagrupan este tipo de organizaciones. Por eso, perdón, mafiosas. Aquí en Colombia también los espacios dejados por la FARC en muchos sectores de nuestro territorio vienen siendo ocupados por el ELN, cuando claro, debería estar es el ejército y presencia del Estado. Claro, porque es un Estado que no es capaz de estar en todo el territorio nacional. Estado en presencia, es decir, Estado que no llega con salud, Estado que no llega con escuela, Estado que no llega con alternativas laborales. Mire el problema de la erradicación de coca. Un Estado que sale donde existía un patrón que pagaba por el cultivo de la coca, ahora el Estado se salió esa fuerza militar que podrían ser la FARC, por ejemplo, y ahora otros quienes hacen presencia militar fuerte dominan allí. Ahí no hay Estado, ahí no hay policía, ahí no hay ejército. La autoridad él la asume quien tenga más fuerza militar. Por eso esto va a seguir sucediendo mientras que el gobierno de los 2 países no asuma con responsabilidad la zona de frontera. Eso está pasando en Ecuador, pero dentro de poco sucede en Brasil, claro, dentro de poco sucede en Perú. Es fácil. Mire, por ejemplo, Sergio, disculpe, con esto quiero cerrar esta parte. Mire cómo está el proceso de deforestación de la Amazonía colombiana, porque no hay presencia del Estado. Hay quienes gobiernan y quienes autorizan cuántos árboles se talan diariamente, contravía a lo que ha planteado Naciones Unidas de la preservación de la Amazonía,
es quien tenga fuerza militar. Y quien tiene fuerza militar, 4 o 5 que se arman, y dice, aquí la autoridad soy yo, usted me paga a mí, y corta la madera. Y corta la madera, y lo dejan sacar la madera. Y lo dejan sacar la madera. Se va deforestando toda la Amazonía. Y es triste que esto pase con el periodismo. Recordemos a la ciudadanía que siempre que se acalla violentamente la voz de los periodistas, se acalla la posibilidad de que la gente comprenda lo que sucede. Sí, así es. Y fíjese que aquí también en el departamento de Sucre, yo a través de la red social Face ayer lancé una iniciativa para los presidentes de las agremiaciones periodísticas que operan aquí, que operan en Sucre, antes de que se conociera la noticia que ya era real el asesinato de estos 3 periodistas ecuatorianos. Hace 2 años hicimos un cese de actividades, un solo día, un paro, no hubo noticiero en todo el departamento de Sucre. Y este año, 2018, también he propuesto esa iniciativa. ¿Por qué? Hombre, porque estamos en ley de garantía. Aquí no hay grandes empresas, el comercio aquí es escaso y la pauta nacional viene direccionada desde Bogotá. Aquí los periodistas, para pagar nuestros espacios en radio y televisión, vivimos de la pauta oficial, que es la que mejor paga. Pero resulta que estamos en ley de garantía en plenas elecciones y en la gobernación no pueden licitar ni entrar el plan de medios para dar pauta publicitaria porque estamos en ley de garantía, sino después de la segunda vuelta presidencial. En las alcaldías municipales tampoco pueden sacar un peso para pagar la pauta publicitaria. Pero ustedes, amables televidentes, escuchan y ven diariamente que el mayor generador de noticias es la alcaldía de Sincelejo, las alcaldías municipales y la gobernación de Sucre. Entonces nosotros todos los días dándole bombo lo que hacen y lo que no hacen y criticando lo que dejan de hacer los alcaldes municipales y el gobernador de Sucre, y no contamos con un solo peso de esos entes, los más generadores de noticias, para sostener nuestros noticieros. Y este año hay 3 colegas que debieron cerrar sus tiendas, por decirlo de alguna manera, sus noticieros, porque estaban asfixiados, ahogados económicamente. Esa propuesta viene siendo analizada y tiene una gran acogida en las redes sociales para de nuevo hacer un paro, un cese de actividades noticiosas en nuestras labores. Bueno, Arturo, entremos también en otras materias porque mire, el Consejo de Política Social de la Gobernación de Sucre planteó, y fue el tema primordial, en segunda instancia estuvo de la vacunación, que será el 21 de abril. La Procuradora de Familia instó al gobernador y al secretario de Educación Departamental para la implementación del PAE, Plan de Alimentación Escolar, programa que ustedes saben, amables televidentes, que es un dolor de cabeza, es una piedra en el zapato, es un grano de maíz en la rodilla, como los profesores de antes lo arrodillaban a uno, ya no se ve eso. Y el viernes, en el Consejo de Sincelejo, en su informe de gestión, Escarlata Álvarez también planteó el mismo problema. No se ha podido implementar el PAE ni en Sincelejo ni en los otros municipios que no están descentralizados educativamente en el departamento de Sucre porque están desfinanciados, pero ellos dicen además que el gobierno nacional, el Ministerio de Educación Nacional, cambió las reglas de juego en diciembre, cuando ya ellos prácticamente lo tenían montado. Claro, lo primero es mirar que este tipo de política social hace parte precisamente de la posibilidad económica de los entes territoriales. Por ejemplo, una política de alimentación escolar se sostiene en Antioquia fácilmente, claro. Se sostiene en Medellín, en Cundinamarca, en Bogotá, hasta en Bucaramanga. En la costa difícilmente usted puede sostener este tipo de programas. De pronto Atlántico. De pronto Barranquilla, ni siquiera Atlántico, de pronto Barranquilla como distrito. Porque al Atlántico le cuesta también, le cuesta mucho. Verano planteaba cosas como esa. Los PAES cuestan tanto como sostener la estructura de la misma gobernación. Entonces, el asunto gira en torno a la posibilidad de que este plan no sea adjudicado. El asunto aquí es que el plan no es viable porque cuesta mucho. Y cuesta mucho porque es entregado a terceros y no está bajo la administración, control y supervisión del mismo Estado. Llámese bienestar familiar, por ejemplo. Un programa adjunto al bienestar familiar es viable
porque se anexa allí los programas de alimentación familiar, se alimenta allí los programas de las cunas escolares, se alimenta allí los programas de las madres comunitarias, se articulan a esos programas y no son tan costosos. Y entonces los aportes de los departamentos y de los municipios son menos. Ahora, cuando a usted le dicen, yo voy a desarrollar una política que no es política pública, sino un programa como el PAE a nivel nacional, todos los gobernadores y todos los alcaldes quisieron montarse en ese tren. El asunto es cuando lo descapitalizan. Hoy, a nivel de Sincelejo, la doctora Escarlata plantea que es insostenible el programa. Es insostenible porque ¿cuánto tiene que aportar la alcaldía municipal? Más de la mitad de lo que cuesta el programa. Claro. Un municipio como Sincelejo no tiene esa posibilidad de inversión. Máxime cuando no está dentro de la filosofía de la administración pública de quien manda. Claro. Porque si hace parte de su estructura administrativa, usted podría articularlo a otros programas. Y podría entrar dentro del financiar dentro de su presupuesto. Dentro de su presupuesto. Pero dentro de su política pública no está. Por ejemplo, que usted lo asume a nivel nacional. Cuando se descapitaliza a nivel nacional, usted no puede hacer otra cosa que cerrar. Por ejemplo, Escarlata Álvarez a nivel del municipio de Sincelejo dijo en el consejo, el programa para Sincelejo vale 18.000 millones de pesos. Y el gobierno nacional solamente aprobó para Sincelejo 6.000 millones de pesos. 6.000 millones de pesos. Faltan 12.000 millones de pesos. Y eso sin analizar cosas como esta. Las últimas administraciones en la ciudad de Sincelejo no han hecho inversiones significativas en las escuelas. Esto significa esto. Si anterior a la implementación del PAE, los comedores escolares hubieran estado hechos por las administraciones municipales, los restaurantes escolares, las cocinas escolares, si se hubieran tomado la tarea de hacer inversión en recreación, en las instituciones educativas, en infraestructura. No sé si usted ha visto cómo está José Ignacio López, una institución educativa importante en la ciudad, en el centro de la ciudad. Se está cayendo por falta de inversión pública. Como la parte logística no está dada, un municipio como Sincelejo debía decir, señor gobierno nacional, coincido con su política de alimentación escolar, pero ayúdenos primero a tener las condiciones mínimas para implementar la infraestructura, para implementar el programa. Y los recursos que iban a ser destinados a la alimentación estuvieran por lo menos desarrollando la parte de infraestructura que se necesitaba. Aquí se empieza a implementar, y a mí lo que me preocupa en realidad es que no existe un balance investigativo de lo que ha significado el programa Jornada Única que se articula al PAE. Permítame un paréntesis ahí porque dijo Escarlata Álvarez, la recomendación del Ministerio de Educación Nacional para que alcancen los recursos es aplicar el PAE únicamente en las instituciones educativas que tengan jornada única. Sí, pero eso es contraproducente por lo siguiente. Primero, por lo menos en el municipio de Sincelejo no hay una investigación seria que arroje qué tan positivo ha sido el programa Jornada Única en la ciudad de Sincelejo. No hay investigación ni pedagógica ni sociológica que nos diga en qué medida han disminuido las agrupaciones juveniles delictivas. ¿En qué medida ha beneficiado el hecho de tener 2 horas más a los niños en la escuela? No hay investigación. Como no hay investigación, no se puede decir que el programa Jornada Única garantice qué. No, incluso lo que establecen los nutricionistas es que la inversión en nutrición hay que hacerlo en las edades más pequeñas. Ajá. A los niños de preescolar hay que garantizarle. Claro. Entonces, decir... es como obligarle a la institución, o te metes en jornada única o los niños se quedan sin comida. Eso es una cosa contraproducente, independientemente de la decisión de los consejos directivos de que su institución entre al plan de jornada única, que de hecho es un fracaso en Sincelejo. Es un fracaso. La jornada única. Es un fracaso. ¿Cuántas instituciones tienen jornada única? En Sincelejo está el Simón Araujo, Nueva Esperanza, el 20 de enero, el Antonio Lenis, Rafael Núñez, 5 instituciones educativas, y San Vicente también, en San Vicente, 6 instituciones educativas. Esas instituciones educativas, ahorita que hubo una modificación a nivel nacional, era almuerce y espere 2 horas más, ojo.
porque no hay un diseño curricular por parte de la Secretaría de Educación para implementar jornada única. Es como, en esas 2 horas, haga lo que usted quiera. Métale más de lo mismo. O sea, usted va a dejar a los estudiantes en las instituciones educativas sin saber qué van a hacer en esas 2 horas. Sin saber qué van a hacer en esas 2 horas. Y queda a disposición de las instituciones educativas. Si hay un programa que se llama jornada única, debe haber un programa para esas 2 horas. Claro, a principio se decía que eran horas para el esparcimiento, para la recreación. Luego se dijo, no, métale más matemática, métale más castellano. Mire, a eso se suma que no hay una investigación seria sobre lo que significa alimentar un muchacho, por ejemplo, en el caso del Simón Araujo, de 10º y 11º grado, con alimentación, con tablas de alimentación que vienen hechas desde el interior del país. Mire, claro, cosas elementales como esta. Cuando hay espaguete en las instituciones educativas, hay el derroche de espaguete de la tierra. Ni en Italia se ve eso. En la Los tierra, muchachos jugando con el espaguete y espaguete, tirándoselo. Y ellos dicen, profe, ese espaguete no sabe a nada. Porque recuerde que aquí en el Caribe el espaguete lo hacemos con salsita, con tomate, y eso es rico. Pero ese espaguete viene con unas especificaciones técnicas para hacerlo que no es como lo comemos aquí. Los jugos no se lo toman y se desperdicia. Ahora, ¿dónde está la cuenta de cuántos niños prefieren no comer en las instituciones educativas? Haciendo que aumente la canasta escolar de la siguiente manera. El padre de familia ya invirtió 2.000 para la moto y 2.000 para regresar, son 4.000. Pero ahora tiene que meterle 4.000 más porque tiene que él llevarle el almuerzo al hijo. Son 8.000 pesos. 8.000 pesos. Mire, con lo que vale el almuerzo de quien llevaron, podían alimentar al resto. Porque allí viene otro problema sociológico. Sergio, si en la casa yo llego al almuerzo y hay yuca con suero, almuerzo yuca con suero. Claro. Pero yo no puedo aceptar sociológicamente que mi mamá me lleve al colegio yuca con suero. Entonces, el matoneo. Entonces hay que hacer una comida especial para el niño que está en jornada única. Estos elementos no se han visto, Sergio. Entonces, a mí me preocupa que en el caso de Sincelejo y se convierta sostener este programa para entregarle el contrato a los amigos de la administración y se queden con los 6.000 millones. Y no sea, en términos prácticos, esos 6.000 millones rinde bastante en estructura y en infraestructura. Y luego hablamos de jornada única en otro gobierno, no en el de Santos, porque ya hablar con Santos ya no tiene sentido. Sí. Entonces creo que ha existido un fracaso en este programa porque lamentablemente Sincelejo es un municipio que su Secretaría de Educación no desarrolla investigación pedagógica ni investigación sociológica sobre el tema de la educación. Y como no hay investigación, lo que hace es que se implementa o se desmonta, pero nunca se supo qué resultado hubo. Bueno, ese es el análisis del licenciado, el tesorero de Azodes, Arturo Álvarez, sobre la situación del PAE en el municipio de Sincelejo, que de acuerdo a los términos de la licitación pública deberá conocerse el operador el próximo 20 de abril. 20 de abril. Mientras viene el alistamiento, porque se supone que nadie sabe quién va a ganar. Entonces se dan otros 15 o 20 días para que la empresa, la bodega, aliste las cosas en las instituciones educativas, contrate a las que manipulan los alimentos. Eso estaría empezando a mitad o finales de mayo el plan de alimentación escolar. Pero resulta que en junio vienen ya las vacaciones, un mesecito, y queda desfinanciado en 33 días de lo que falta de la jornada académica del 2018, los va a suplir la administración en el caso de Sincelejo con recursos propios. Y de la gobernación no se sabe de dónde va a complementar con los otros 25 municipios lo que hace falta del plan de alimentación. Mire, Sergio, y un datico adicional a esto. Hay un problema también de estructural de nómina en los colegios. Para este año se perdió 1 hora en la media, es decir, que los colegios que tenían jornada única en la media, 10º y 11º grado, perdieron 70 horas, aproximadamente 4 o 5 profesores que quedaron sin carga académica. Si para el año que viene este programa no tiene futuro, serán 70 horas más. Significa que serán 5 profesores más por instituciones en la media. La pregunta es, si hay déficit de estudiantes, porque tampoco hay investigación sobre la deserción escolar, que es muy alta, de hecho, en la ciudad de Sincelejo, la pregunta es, ¿se va a quedar con el municipio con profesores sin asignación académica por un programa que va a quedar descapitalizado?
Entonces, la idea que le hemos planteado a la Secretaría de Educación es que se empiece, que eso debe ser política del alcalde municipal, hacer articulación de las instituciones educativas con las universidades. Aumentaría allí las horas y se invertiría eso en un proceso de formación superior de los estudiantes nuestros y no perderíamos el tiempo en un programa que no tiene sentido. Y las pruebas del IFE serían más provechosas. Claro. Bueno, vamos a comerciales, amables televidentes. En esta primera media hora, al retornar, estaremos tocando otros temitas y finalizaremos con, obviamente, la campaña política a la presidencia de Colombia. La opinión, la otra forma de ver la noticia. Hay situaciones en las que prefieres no salir. Por eso en Drogas Medellín pensamos en ti. Recibir tus medicamentos en la puerta de tu casa es así de fácil. Solo tienes que marcar al 274-3848 y listo. Tenemos los mejores medicamentos, las mejores marcas con los precios más bajos del mercado. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. El Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Sincelejo Fombas tiene un alto compromiso en vías de desarrollo en el municipio de Sincelejo con la construcción de pavimento asfáltico en 9 vías urbanas del municipio del departamento de Sucre en el 2016, Barrio El Bosque, La Palma, Pioneros, San Luis. La construcción de losas de pavimento rígido en la carretera 19 entre calles 7 y 8 del barrio Versalles del municipio de Sincelejo, departamento de Sucre. Fombas, estamos cumpliendo. La opinión, la otra forma de ver la noticia. Conclusión en esta segunda vamos de analizar sobre la situación educativa, la implementación del PAE, es que mientras no haya un presidente que en el presupuesto nacional disponga los recursos suficientes para el modelo económico que tenemos, nunca los colombianos vamos a desarrollarnos educativamente y seremos uno de los últimos en las pruebas de CAES, en las pruebas del IFE, en las pruebas internacionales que se hacen actualmente. Porque pareciera que a nuestros mandatarios no les interesara que el pueblo, el que necesita la educación pública, se educara para mantenernos en la ignominia, en la ignorancia y así poder ellos hacer y deshacer en este país. Pero bueno, buscamos alternativas y así sea sin alimentación, con agüita en botella, como lo hacíamos nosotros antes, estudiamos y logramos superar esa barrera de la educación que tenemos en Colombia, de no llegar a ninguna parte, la mayoría de los estratos 1, 2 y 3. Arturo, vamos a tocar el tema, analíceme rápidamente porque nos vamos a la parte política de la infraestructura vial en el municipio de Sincelejo. En estos días toda obra trae controversia y trae perjuicios para el comercio, para las pocas empresas, para la movilidad, obviamente. En estos momentos, Metro Sabanas, a través del consorcio Centro Amable y la alcaldía de Sincelejo a través de FOMBA, cualquier clase de obras que se desarrollen en Sincelejo. Bien, primero que nosotros creemos que todo el equipamiento que venga para la ciudad es necesario y aplaudimos todo tipo de inversión que llegue a la ciudad. Hace 2 días hubo un aguacero importante en la ciudad
y notamos cosas como esta, Sergio. Y yo no sé en qué medida hay que hacer que los ingenieros civiles hagan una lectura de lo ya existente para hacer un nuevo diseño. Por ejemplo, toda la zona que queda aledaña al Palacio Municipal, al Consejo Municipal, parecía que estuviéramos en Montería cuando hay un aguacero. Si nosotros miramos la historia reciente urbanística de la ciudad, Sincelejo, el centro de la ciudad no se inunda. Esa es la calle 22, la Sí. primera que fue intervenida. Esa fue la calle que fue la primera que fue intervenida. Y hacíamos nosotros no somos ingenieros civiles ni queremos pretender Pero ser por ahí peritos. pasó un arroyo. Pero tremendo, Sergio, pero tremendo. Entonces, cuando usted dice que tengo la posibilidad de reventar la calle, tengo la posibilidad de subsanar lo que sucede. Me parece que hay dificultades en esa vía y no vaya a ser que muy pronto tengamos que romperla con recursos propios para adecuarla mejor. Si usted mira los terminales donde llega todo el agua, son muy pequeños para el flujo de agua. Claro, No estamos pretendiendo ser peritos de ingeniería civil. Estamos haciendo la apreciación de cualquier ciudadano que se inundaron metió los y se dio comercios, cuenta. se El inundaron. comercio se inundó. Claro. Entonces, inmediatamente usted debe hacer una lectura de eso. ¿De acuerdo? El tema sobre si yo garantizo que cuando construyo una vía más angosta tengo mayor flujo vehicular y le doy posibilidad al ciudadano, es cierto. Claro. Sí y solo sí usted desarrolla una política pública de espacio público. Pero no la política de espacio público de que espero que los comerciantes informales invadan los espacios para luego meterle la policía y sacarlos a la fuerza. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mire que las calles las hacen más angostas y uno entiende que la idea es preservarle un derecho al peatón. Al peatón. Pero resulta que el peatón tampoco gana un derecho, porque el comercio informal se apodera de más zonas para el desarrollo Pareciera que se le comercial. estuviera ampliando la Parece zona. que se le estuviera ampliando. Y obviamente nosotros partimos del principio de que cada uno hace de alguna forma para sobrevivir en una ciudad con poca posibilidad de trabajo en industrias y en fábricas. Pero ese escenario debe ir acompañado con eso. Claro. Creemos que es importante que se equipe la ciudad de una infraestructura maravillosa, creemos eso. Pero sí es importante que estos programas vayan acompañados de... Si, por ejemplo, los recursos con los que construyo la vía no son propios, sino que hacen parte de un programa, de una política nacional, entonces con los recursos propios acompaño la educación ciudadana sobre eso. Mire, por ejemplo, sumado a esto, no sé qué tanta investigación se ha hecho sobre el tema de la semaforización de la ciudad. Mire que los tramos son muy cortos entre un semáforo y otro. Me parece, sí. Los tramos son muy cortos. Pero son intersecciones también peligrosas. Entonces allí es donde está el plan de ordenamiento. ¿Cómo ordeno la ciudad? Porque hay vías que puedo ponerlas en un solo sentido y otras ponerlas en una disposición tal que no represente peligrosidad para el flujo vehicular. Porque usted no puede poner un semáforo en cada esquina, Sergio. Aunque preserves la vida y el orden, no permites que la ciudad se mueva rápidamente. Entonces, habría que mirar la sincronización de ese tipo de política de semaforización, porque es probable que nos embotellemos y estemos haciendo un tránsito que duraba 30 minutos en 1 hora. Entonces la ciudad no se hace tan rápida, siendo una ciudad pequeña. Pero Habría le que hacer planteo la esto, revisión pero esa semaforización así, en espacios tan cortos, le permite, según los estudios, pues digo yo, de la empresa esa que está montando, menos accidentabilidad en la ciudad, menos heridos, menos muertos. Sí, pero recuerde que Porque usted no puede acelerar entre una cuadra y otra mucho. Eso es perfecto, pero recuerde que el asunto de la movilidad es qué tan rápido puedo llegar a mi destino, qué tan rápido me movilizo. Mire, aquí hay una acción sobre el asunto de la movilidad y es entender que debo garantizar la seguridad de quien se mueve, pero también debe ser efectivo la posibilidad de llegar rápido al trabajo. Entonces, hay que mirar ese tipo de factores, porque no podemos Le voy a poner un ejemplo. mirar el centro. De Brasilia, entra uno de Brasilia hacia acá, la avenida Ocala, y en la misma esquina de la intersección del Al mercado encuentra un semáforo. ahí está un semáforo ya instalado que está intermitente para la educación.
pero a la cuadra siguiente, al llegar a Muebles Amar, está otro semáforo. Claro. Y sube usted Y subo y encuentra otro. y encuentro Y otro. luego Y llega a la bajo- Peñita, al antiguo RCN, el Bonche, y encuentra otro. bajo y la si Luis Pablo dobla, Galán y hay otro y hay otro, y instalado si dobla frente al centro y encuentra otro en el antiguo hospital San Francisco. Y si sigue más adelante, encuentra el otro, el del parque. del parque. Entonces la pregunta es, ¿cuánto demora la movilidad de una persona que hace el tránsito del barrio de Bogotá hacia el centro de la centro ciudad, de la hacia el ciudad. parque? ¿Cuánto demora? Yo puedo garantizar la seguridad vial con política educativa sobre el manejo de la autonomía de quien conduce. Pero cuando no hay política educativa ni del peatón, ni política educativa de quien conduce la moto o quien conduce el vehículo, difícilmente usted podrá, implementando cada vez más semáforos, no resuelve el problema. Políticas educativas. Y es muy difícil, sobre todo en el sector de los mototaxistas. Lamentables son bastante, tengo muchos amigos en el sector, pero hay unos que los dejan a ustedes muy mal parados. Hace unos días tuve una experiencia en compañía de Manuel Morón Arrieta, que iba en su carrito rojo, y viene un mototaxista ahí frente a Corpo Sucre y hace un giro inesperado cuando él viene. Entonces él se para, oye, si no estoy alerta te arroyo, ¿cómo va a hacer ese giro? Tú no puedes hacer un giro ahí. Entonces el muchacho para la moto y ya usted sabe la palabra menos grave que nos dijo, y no contento con eso, nos esperó allá abajo en la intersección, nos esperó, y tuvo otro muchacho de una moto que bajarse y le dice, ¿qué es lo que quieres con los señores? Conmigo es que vas a pelear. Entonces ahí sí cambió y se fue. Tremendo. De cara de no sé qué no nos bajó. No, tremendo. Es que No, Sergio, es mire. que es muy difícil, entonces Claro, por eso le es digo yo a difícil. usted en el análisis que Claro, hace, pero que mire. tenemos una población de mototaxistas que Claro. no respetan a nadie, y si yo los puedo parar a ellos para que no impriman mucha velocidad a cada cuadra, lo tengo que hacer. Sí, Sergio, eso es cierto, eso es cierto. Los reductores de velocidad también tienen esa filosofía y ese principio. Pero el asunto es que usted, como gobernante, tiene que intentar resolver el asunto de la rápida movilidad. Imagínese usted, si en ciudades como Bogotá, usted le pone un semáforo a cada esquina. ¿Qué sucedería? Usted no podría llegar a su trabajo nunca. Entonces, por eso se trata de las dos cosas. Ahora, el imperio de la autoridad, sí, recordemos que aquí hay momentos donde hay autoridad y en ocasiones excesiva autoridad. Pero hay otros que es la mayoría del tiempo que no hay autoridad, hay ninguna autoridad. Es la ausencia. Hay ausencia de autoridad. Entonces, fíjense que ciudades tan parecidas como la nuestra nos han ganado tanto tiempo en educación y en gobernabilidad del territorio. Montería, por ejemplo. Sí, pero Montería. usted sabe cómo se logró. No, Con obviamente. el ejército claro, que está ahí mismo claro, en Montería. Sí, pero lo que le quiero decir es que se puede, no siendo represivo, aplicando la normatividad que cuesta al principio, pero que al final tiene que prevalecer el derecho de las mayorías. Y las mayorías son todos los ciudadanos que viven en este espacio. Entonces, no podemos desligar, ni educamos, pero también autoridad. Educación y autoridad son dos principios que están. Aquí hay cero educación y autoridad ninguna. Los invito, amables televidentes, a nuestro segundo bloque de comerciales para venir al remate del programa ya con el análisis político de cómo marchan las campañas hacia la presidencia de Colombia y la aparición en el escenario, no en Colombia, sino en Miami, de JJ Rendón, el rey de la propaganda sucia, el rey del chisme, del invento, y que está, según él, influyendo en Colombia en la campaña a la presidencia. Ya retornamos. La opinión, la otra forma de ver la noticia. Hay situaciones en las que prefieres no salir. Por eso en Drogas Medellín pensamos en ti.
Recibir tus medicamentos en la puerta de tu casa es así de fácil. Solo tienes que marcar al 274-3848 y listo. Tenemos los mejores medicamentos, las mejores marcas con los precios más bajos del mercado. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. El Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Sincelejo Fombas tiene un alto compromiso en vías de desarrollo en el municipio de Sincelejo con la construcción de pavimento asfáltico en 9 vías urbanas del municipio del departamento de Sucre en el 2016, Barrio El Bosque, La Palma, Pioneros, San Luis. La construcción de losas de pavimento rígido en la carretera 19 entre calles 7 y 8 del barrio Versalles del municipio de Sincelejo, departamento de Sucre. Fombas, estamos cumpliendo. Bueno, Arturo, cuando estábamos en comerciales, Álvaro Queset se comunica con nosotros y nos dice que el tema que usted acaba de tocar de la movilidad rápida en Sincelejo también se ve obstruido, porque en muchos sectores del centro, los trabajadores de un hospital, de una clínica, de un banco, resulta, y la misma policía, dejan las motos o los vehículos parqueados en una acera. Si están reduciendo las calles del centro, claro, y usted encuentra una acera toda invadida, tiene que coger una sola acera. La mayoría del centro de la ciudad funciona en un solo carril. La mayoría del centro de la ciudad. Mire, por ejemplo, usted va a la URI, y la mitad de la calle la tiene la policía con motos que han sido detenidas. Eso no es para eso. Claro. Eso no es para eso. Eso están los patios. Para eso están los patios. Entonces están los carros de ellos más las motos que han detenido. Entonces a usted le dejan un solo andén. Si hay un solo andén, y por ejemplo, en estos días se ha visto cuando una ambulancia quiere salir de la ciudad, entendiendo que en el diseño urbanístico de la ciudad las clínicas deberían estar a las afueras. Fuera. ¿Verdad? Bueno, pero listo, está dentro, listo, perfecto. La salida, ¿cuánto demora la salida de una ambulancia de una de las clínicas de la ciudad en hora pico? Sí. Un enfermo se muere en la ambulancia, porque no es posible, ni que usted quiera darle la vía, hay que sacarlo en helicóptero. Hay un solo andén, claro, hay un solo andén. Entonces, sobre eso, poca política, política no sostenida en el tiempo. Sabemos que hay pocos parqueaderos dentro de la ciudad, pero no hay un acompañamiento de la policía permanente sobre el desalojo total de las vías, sino que hoy se me ocurre que voy a poner comparendo y voy a inmovilizar carros, seguramente porque de la Dirección de Tránsito dice falta la cuota mensual y entonces se apresuran a montar vehículos a la grúa y a capturar motos, pero no es una política permanente, que es lo que hemos dicho. Correcto. Bueno, vamos entonces ya en nuestra última sección a analizar cómo marchan las campañas políticas. Como dije anteriormente, la aparición de el rey de la propaganda negra, como él se hace llamar, JJ Rendón, venezolano, y desde Miami tirando francotiradores, periodistas como Jaime Bailey, que es del Perú, pero no analiza su país, sino se mete a incendiar más nuestro país. Ya tenemos suficiente con las guerrillas disidentes, con el ELN, con el narcotráfico, con los carteles de la droga, con los carteles de enfermos mentales, con el cartel de la hemofilia. Este es el país, y tenemos que reconocerlo, más incendiario de Latinoamérica, y que nuestros vecinos fronterizos han sido demasiado condescendientes con nosotros, porque los de los problemas somos nosotros, no los otros, pero nuestros gobernantes miran a Venezuela y no miran los problemas que nosotros tenemos. Bueno, este tipo de propaganda negativa, propaganda terrorista. Sí, bueno, puede decir negra porque sí, lo demando yo. Porque eso es propaganda negra. No hay que decir propaganda afrodescendiente. Es una propaganda oscura, propaganda oculta, propaganda negativa, propaganda incendiaria, propaganda violenta. Y se hace bajo la luz del nivel de ignorancia de los pueblos. Entre más ignorante sea un pueblo, más fácil
cala este tipo de actos pensados y meditados para incendiar o para desestimular al pueblo hacia algo. Mire, por ejemplo, las campañas electorales, vamos a describirlas un poco. Yo no quiero parecer de que estén promoviendo una, aunque tenga una afinidad política definida. Correcto. Por ejemplo, una propaganda como la del Centro Democrático es una propaganda que gira en torno hacia el miedo, No te atrevas a esto porque. No mires más allá porque ¿qué tal si el horizonte es peligroso? Porque ¿qué hay después del horizonte? Hay el vacío y está el diablo y te va a comer. Entonces, ese temor se llega a las clases populares y no se atreven al cambio y la transformación, a pesar de que vivan en el infierno. No se atreven a mirar más allá, donde puede existir alguna forma de paraíso, porque le han dicho, este infierno es mejor que lo que podría pasar. Es el ejercicio platónico de las cavernas. No te atrevas a ver la luz, es mejor la oscuridad. Mira que la luz te va a ocasionar problemas. Ese es el del temor. Vargas Lleras establece otro principio, que es el principio del temor, pero no al cambio. Él lo toma desde otra perspectiva, del temor a la seguridad. Te van a robar, no salgas a la calle, te pueden asesinar, te pueden quitar el celular. Mira los expendedores de droga, donde toda la vida la historia de Colombia ha sido rodeada de eso. Hoy él lo toma como referente para mostrar, voy a ser el primer policía del país, voy a ir a capturarlos y voy a ir a meterlos presos. Aquí no hay cárcel para tanto. El día que se pongan a meter presos a los consumidores de droga, los colegios tendrán que salir a funcionar en el parque y los presos en los colegios, porque no da para tanto. O cerrar las ciudades. O todos estarán presos. Todos presos, como digo. Entonces, sería la filosofía, sálgase quien no consuma. Es correcto. Entonces, de ese tipo de política está plagada la propaganda política de los temores. Yo creo que de lado y lado empiezan a darse duro y a convertir esto en una campaña violenta. En las redes sociales se dicen cuanta cosa. Mire, han creado meses en el Congreso, eso es materia política también. Materia política, claro que sí. Y empieza a decirse cosas. Lo mejor de la campaña es mostrar planes de gobierno. Yo no sé si usted miró el programa que se da, Colombia, País de Jóvenes, y un joven le pregunta al señor Duque, pero si usted tiene un programa de gobierno, ¿por qué no habla de su plan de gobierno? ¿Y por qué todas las vallas publicitarias son, nos vamos a convertir en, es que esto puede pasar? ¿Y por qué no habla de lo que usted tiene? Y creo que tiene razón en el sentido de que lo prioritario de un candidato político es mostrar lo que yo tengo, mostrar lo que yo tengo. Los planes, pero lo que yo quiero hacer. Lo que yo quiero hacer, cómo te ves representado tú como ciudadano en mi plan de gobierno, cómo te afecta desde tu gremio, desde tu ciudad, desde tu región, el hecho de que yo sea el presidente de la República. Pero cuando quiero atemorizar al ciudadano, implemento planes de este tipo. Acuérdese de que el señor JJ Rendón siempre ha estado vinculado al Partido Centro Democrático y siempre ha estado asesorando al señor Uribe Vélez para desarrollar propaganda política mentirosa y violenta. Y ese tipo de propaganda es la que genera un ambiente hostil en el escenario político. Bueno, JJ Rendón apareció en Colombia primero en la campaña. Lo trajeron para la campaña de Juan Manuel Santos, cuando Uribe era tutor de Juan Manuel Santos. Sí, pero en el segundo gobierno de Uribe, acuérdense la propaganda Adelante Presidente, que esa propaganda de Adelante Presidente diseñada por Rendón era una señora muy pobre, una casa que se está cayendo, muy deteriorada físicamente la señora, y sin embargo hace la mano y le dice Adelante Presidente. Sí. En el entendido, si yo que estoy mal quiero que usted siga, imagínese los demás. Ese fue para la segunda. Para la segunda vuelta, para el segundo periodo. Pero ya no estaba JJ Rendón. Sí, acuérdese que ya estaba Oscar Iván Zuluaga. Sí, correcto. Y entraron unos hackers a lo de Oscar Iván Zuluaga. Toda esa estructura es la estructura de la política sucia. Y se hace necesario que en el país empecemos, y por eso es lo importante de educar social y popularmente a la gente, para que la gente aprenda a leer entre líneas los periódicos y a mirar entre celdas lo que la pantalla de televisión me dice en los noticieros. Porque si no sé leer lo que sucede socialmente en mi país, soy presa fácil de estos manipuladores y terroristas de la información. Sí, porque mire lo que está ocurriendo con las encuestas, y uno tiene que tener la percepción de analizar entre una encuesta y otra cómo va a haber
una diferencia de 30 puntos. Claro. Y mire, Dios, es una exageración. Sergio, Eso se da cuenta uno Sergio, que están acomodando claro, a los candidatos. Y las mentiras. Ya el Consejo Nacional Electoral le dijo a Jan Haas, por ejemplo, una de las encuestadoras, mire, venga acá, ¿usted por qué está publicando encuestas que no me ha mostrado a mí? Claro. No me ha mostrado cuál ha sido la ficha técnica, no me ha dicho en cuál población la hizo, no me ha dicho qué candidato está tomando y está publicando. Mire, se daña la condición técnica de los estadísticos, que son matemáticos interesantísimos, y la encuesta le da un valor maravilloso al desarrollo político, pero sí es seria. Porque incluso si yo voy mal en las encuestas y la encuesta es seria, me dice a mí dónde debo corregir mi programa de gobierno. Pero ¿qué ha pasado aquí? Que como las encuestas se han vuelto mentirosas y se sirven al mejor postor, los candidatos no las creen. Nadie las cree, a tal punto de que todo el mundo ahora está publicando encuestas. Entonces hace mofa del verdadero ejercicio de la estadística. Y hay un precedente en Costa Rica. Las empresas encuestadoras daban al ganador con el 28%. Al ganador de la presidencia de Costa Rica no pasaba el 28%. Y el otro el 72%, y ganó el que tenía el 28%. Claro, es que, y la mentira, yo no sé si usted se acuerda que aquí en Sincelejo vivimos un ejercicio de un candidato a la alcaldía que empezó a meter por debajo de las puertas una encuesta que él mismo había hecho con la firma de una gran empresa para decir que era el que ganaba. Es de esa medida el tamaño de no ser serio en las encuestas. Yo creo que una encuestadora lo primero que tiene que tener es un criterio ético de verdad. Pero obviamente las encuestadoras funcionan así, lamentablemente. Te entrego a ti como candidato lo que verdaderamente dice la encuesta de ti. Pero ahora, yo puedo publicar lo que tú quieras. Claro, pero porque sí, si usted es candidato a la gobernación, a la alcaldía o a la presidencia, me interesa en términos reales lo que dice la encuesta. Esa se guarda. Esa se guarda. Es para el análisis privado. La encuesta. Es para el análisis privado. Pero para el público sacan otros datos. Publica otra. Eso lo hacen aquí, o lo hacía una empresa aquí en Sincelejo, que bueno, ya no está funcionando. Desafortunadamente el director tuvo un insuceso y sabemos que falleció, murió. Bueno, entonces nos quedan un par de minutos, Arturo. De acuerdo a lo que se ve, la percepción, según la CELAC, que es una empresa argentina, Iván Duque meten a Vargas Lleras y Petro. Entre los tres están los dos finalistas. Sí, claro. Yo creo que se ha subestimado mucho a Germán Vargas. Se ha subestimado mucho. Y creo que... Sí, porque no pasa del 6.1%. Sí, pero lo están subestimando. Creo que incluso... recordemos cómo quedó conformado el Congreso de la República, tanto Senado como Cámara. Y toda esta gente que está respaldando a Germán Vargas, de una u otra forma se convierten en grandes electores en sus regiones. No estamos metiendo a los ñoño Elías ni a este tipo de cosas, pero en las regiones sí pasa eso. En muchas regiones. En muchas regiones pasa eso. Pero en las grandes capitales es más suelta la presidencia. Mucho más suelta. El asunto es de estrategia, cómo cautivar el voto en la recta final, cómo se maneja la opinión pública en la recta final. Creo que podría estar pasando esto. Yo creo que a la final va a ir Germán Vargas, Gustavo Petro. Creo que a la final va a ir Germán Vargas, Gustavo Petro. Y eso es lo que el Centro Democrático en gran porcentaje está analizando. Usted vio el video donde Pachito Santos dice: Petro en la final, tiemblen, tiemblen, el mismo Pachito Santos. Y Germán Vargas no es un pintado en la pared. Él sabe cómo se hace política en este país, aunque no sea la política que nosotros creemos que debe hacerse. Correcto. Él entiende, y en la región todos los que están con él entienden cómo hay que hacer la Gracias, operación. Arturo, por estar con nosotros. Serio. Terminamos, Carlos, tranquilo. Jaime Vergara, Giselle Vergara y este servidor Sergio Antonio Herrero, los invitamos para que vean mañana a las 8 en punto en repetición este mismo programa, y los invitamos en directo el próximo sábado. Felices sean ustedes. La opinión,
la otra forma de ver la noticia. Canal 12, el canal de aquí.